Vamos a hablar de Dumas Oroño. ¿Quién fue? Y además estamos al borde de los 100 años de su nacimiento, ¿no? Sí, Dumas nació en 1921, el año que viene él estaría cumpliendo 100 años. Falleció en el año 2005, nació en Tacuarembó y cerca de los 18 años vino a Montevideo con una beca que le consiguió un médico de Tacuarembó a estudiar a Montevideo. En ese momento su primera juventud se enferma de tuberculosis, la tuberculosis era bastante común en esa época y se vuelve a Tacuarembó a recuperarse y luego vuelve y ahí sí se integra al taller de Torres, a lo que es la Escuela del Sur, aunque él siempre decía que él antes de ir al taller ya era pintor, ya trabajaba, hacía silografía, tenía sus acuarelas, es decir, estaba definido como pintor y como artista, ¿no? Antes de ir al taller. Ahí en el taller, bueno, se vincula a toda la cantidad de alumnos que después fueron notables, como Burbich, como los hijos de Torres, fundamentalmente Augusto. Para él su maestro fue Augusto Torres, más que el viejo, como le decían a Joaquín Torres García. Y bueno, empieza a desarrollar un aprendizaje ahí, una práctica muy intensiva. En esa época se dedicaban profusamente a pintar. Hay anécdotas de que pintaban los cuadros, un cuadro arriba del otro, cuando no tenían cartones lo daban vuelta y seguían pintando. O sea, tenía una práctica importantísima de trabajo. En un momento también ayudado con alguna gente, viaja a Europa, a un viaje de estudio, está un año recorriendo Europa prácticamente a pie, recorriendo museos, se mete en el Museo del Prado para hacer copias sobre todo de Goya, estudia mucho a Goya, estudia Velázquez, su pintor admirado era Velázquez, para él era la palabra máxima en pintura, era Velázquez, y a su vez desarrolló toda una vertiente como docente, fue uno de los fundadores del IPA en la materia de dibujo, fue profesor del IPA, fue profesor en el Liceo de las Piedras, fue profesor en el Liceo de San José, tuvo una gran actividad en San José porque desarrolló una actividad cultural que empieza en el pueblo de Rodríguez, en San José, fundando el primer taller de expresión plástica infantil, un poco influenciado por las ideas de Gesualdo, el maestro Gesualdo, y de una maestra argentina, Cosentini. Él estudió todo el tema de lo que tenía que ver con el desarrollo de la plástica a nivel de los niños y inaugura su primer taller infantil en el pueblo de Rodríguez. Luego, ya en la ciudad de San José, trabaja en el liceo, pero además es el impulsor y fundador del Museo de Artes Plásticas Histórico de San José, ¿no? Luego, por razones políticas, se tiene que ir de San José. Él era miembro del Partido Comunista en esa época, o sea que se tiene que ir de San José, prácticamente lo echan. Y enseñan en el Liceo de las Piedras, donde tiene una importantísima actividad. La vida de Dumas siempre está vinculada a la docencia y al arte, pero no solo a su arte personal, sino a desarrollar también la participación de otros artistas. En ese sentido, por ejemplo, no solo funda el Museo de San José, donde expone desde Nantes hasta otros pintores de Montevideo y del interior, inauguran ahí el primer salón de pintores y artistas plásticos y escultores del interior, que se desarrolló durante varios años, a iniciativa de él también, y en el Liceo de las Piedras desarrolla una actividad importantísima desde el punto de vista cultural, convocando a varios artistas de la época que van desde Julio Uruguay Alpuy hasta Germán Cabrera, a poner esculturas, a poner pinturas, a poner murales en el liceo. Es uno de los liceos que tiene más obra de esa época, o sea, del taller Torres García, pero de otros artistas también, en su edificio. Y él mismo pinta un mural enorme en lo que es la cantina del Liceo de las Piedras, ¿sí? Pero a su vez también junto con la comisión de padres del liceo, empiezan a generar una pinacoteca. Y es así que la comisión de padres, en ese momento, compra obra a distintos pintores, y hoy el Liceo de las Piedras tiene una de las mejores pinacotecas de la Escuela del Sur, entre ellas un importantísimo cuadro de Joaquín Torres García,
un cuadro que es un paisaje de un puente europeo, no recuerdo el nombre ahora. Ese cuadro, hay una anécdota interesante, porque en la época de la dictadura desapareció del liceo ese cuadro, se lo llevaron y no se sabía para dónde. Y muchos años después, cuando vuelve la democracia, Dumas en su casa estaba mirando el informativo, le están haciendo una nota al presidente del consejo de secundaria en su escritorio, y salta Dumas con un grito y dice: ahí está el cuadro. Atrás del presidente de secundaria estaba el cuadro de Joaquín Torres García, que pertenecía al Liceo de Las Piedras. Inmediatamente le avisa a la dirección del liceo, hace una carta y el cuadro es devuelto a la pinacoteca del liceo. Ese era Dumas. Siguió desarrollando su actividad con los niños en su propio taller. En el año 73, luego del golpe, inaugura su taller de expresión plástica para niños adultos en su casa, que es una casa bien importante, pues es una casa de diseño que está instalada en el barrio Solís, cercano al Botánico. Ahí los sábados de mañana daban clases, había taller para niños, y de tarde y los días de semana para adultos, que es donde yo me inicio como alumno de él en el año 75. La otra vertiente importante del trabajo de Dumas es su vínculo con el arte popular y con la artesanía. Hay una constante en la prédica, podemos decir, de Torres García, que era que no había arte menor. O sea, Torres consideraba la artesanía y el arte popular como lo mismo que una pintura, que un cuadro, que un mural. Y esa misma creencia, digamos, la desarrollaron sus alumnos. De hecho, Gurbis hizo toda una investigación y un trabajo a nivel de cerámica importantísimo, creando obras de primer nivel. Dumas con los murales, en asociación con Orlando Firpo, un ceramista, creando murales muy importantes acá y en el exterior, desarrollando la técnica del trabajo en calabaza y trasladándola, por ejemplo, a mí, y generando todo tipo de posibilidades para que la artesanía creciera en sus niveles estéticos, técnicos, y fuera difundida y apreciada en el país. Y Torres también hacía sus juguetes, ¿no? En madera. Claro, sí. Ahí hay una cuestión que se siguió generando y que nosotros algunos de los artesanos, tratamos de seguir impulsando, de que la artesanía también puede ser en su momento una forma expresiva, un rasgo de identidad personal, y de generar también identidad que tiene que ver con el país, con la región, y que tiene una importancia tan notoria o notable en la medida que esté bien realizada con otras obras de arte, ¿no?